haber sido vestido con las vestiduras reales, de haber sido puesto sobre el caballo del rey, con una corona en su cabeza, llevado por toda la ciudad, y que Amán estuvo pregonando que así se le haría al varón que el rey quisiera honrar. Pues todavía hay más, ¿no? Quiero decir, lo que Dios tiene preparado para cuando nosotros tememos a Dios, en el sentido de buscar agradarlo, y que nuestro temor es un temor reverencial, como lo dice la palabra. Y vamos a leer en el capítulo 3 de Proverbios. Del versículo 13 al versículo 16. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Así es. Y esto es precisamente lo que encontró Mardoqueo. Como no solamente no lo pudo matar Amán, que era lo que tenía dispuesto, sino que el Señor le conserva la vida, se la preserva para que haga otras tantas tareas. Y por otro lado, dice, también está de parte de Dios, por cuanto camina de una manera sabia, la riqueza y la honra, ¿no? Así de que piensen ustedes, el rey le da su anillo, pero además le da la casa de Amán. Ahora, quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo se imaginan la casa de Amán? Pues un hombre que había podido ofrecer tantísimo dinero, ¿no? Así es, una casa lujosa, amplia, ¿verdad? Ahora sí que muy bien ubicada, cosas así. Pues todo eso vino a ser de Mardoqueo. No sabemos en qué cuartito de azotea vivían antes. Bueno, no sabíamos qué tan limitados habían estado, pero evidentemente como gente que era del pueblo de Israel, de los judíos, que habían llegado ahí para estar como esclavos, pues uno puede entender que dentro de lo que pudieran tener, estaban con cierta limitación. Pero al Señor le pareció bien que ellos pudieran tener, ya a diferencia de lo anterior, no solamente la honra de parte del rey, sino también esta propiedad, ¿no? Todos estos bienes, y que evidentemente no era más que el cumplimiento de la palabra del Señor. Lo terrible que podríamos cometer aquí como pecado es poner los ojos en eso. Si ustedes prestan atención a lo que empezamos a leer en el versículo 13, la bienaventuranza es para el hombre que haya la sabiduría. Y nunca está el énfasis sobre buscar honra o riquezas, sino ser sabio, ser inteligente, ser prudente, ser medido, ¿no? Ser un hombre entendido en las cosas que tienen que ver con la voluntad del Señor. Porque si de alguna forma nosotros nos dejamos impresionar por el asunto de las riquezas, lo convertimos en nuestra meta. Y cuando alguien quiere enriquecerse, lo único que trae sobre su vida es locuras que lo dañan y lo terminan destruyendo, como lo dice el Señor David en su palabra. Ahora vamos a regresar allá a Esther, al capítulo 8, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Bueno, nada más que si alguien busca las riquezas no es sabio. Naturalmente.
Así es. Del 3 al 6. Ajá, no digo, ¿verdad? Sí. 8. Estamos en el 8. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo. Y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Bueno, aquí vamos a entrar en un aspecto muy importante dentro de nuestra vida en Cristo. Lo que el Señor hace cuando nosotros le creemos y hemos confesado nuestros pecados y hemos pedido perdón, Dios nos ha perdonado y nos ha justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, como lo dice el pasaje de Romanos 5, Dios ha derramado de su Espíritu sobre nosotros. Ha puesto su amor en nuestros corazones por ese Espíritu que nos ha dado. De tal manera que nos ha dejado listos para amar, y de hecho lo empezamos a experimentar, ni siquiera lo sabíamos cuando Dios obró en nosotros y pudimos experimentar ese amor por nuestros semejantes, y empezando sin duda por nuestra familia, por nuestros parientes, por los cercanos, las personas que pensamos así en una forma inmediata para darles a conocer la salvación de nuestro Señor. Es pues en los padres, en los hermanos, en los hijos, en los primos, o sea, la gente más cercana, y amigos con los que hemos convivido, gente con la que hemos tenido un trato más. Y entonces, conforme Dios va llevándonos en ese crecimiento, naturalmente vamos entendiendo cómo Dios nos ha capacitado para amar a todos nuestros semejantes, y entonces ya nos interesamos en el de la tienda y el de la carnicería y el de la tortillería, y nos interesamos en el barrendero y en el panadero, y en fin. El caso es que lo que Dios nos enseña es lo real de su amor en nosotros, y cómo eso precisamente nos lleva a interesarnos en los demás y a estar ocupados en servir a los demás, pues compartiendo lo que por la gracia de Dios vamos viviendo, porque Dios nunca se ha detenido en su obra, Él siempre ha seguido adelante. Y naturalmente, en medio de estos tiempos, pues no dejamos de tener necesidades, de padecer enfermedades, de enfrentar problemas, pero precisamente Dios va usando todo eso para nuestra formación, para nuestro crecimiento. Pero dentro de la conciencia que uno toma, es algo que tiene que ver con esto, de que estaba plenamente entendida Esther, que había un mandato del rey, y él, pues decir, de su esposo, pero el rey, por la instigación de Amán, pero era un mandato del rey, que el 13 del mes de Adar, la población de las 127 provincias podía darse a la tarea de destruir, de matar, de acabar a los judíos. Eso era una realidad. Y entonces, lo que hace Esther, la razón por la que va delante del rey
llora y ruega, clama ahí, es por la conciencia que ella tiene de esto que hace, o sea, menciona en esas dos preguntas. ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿No? Porque, como ya se lo había dicho antes Mardoqueo, pues no por estar allí en el trono ya te libraste, sino que Dios siempre tiene una forma de salvar. Y por eso también le habría dicho, quizá para esta hora llegaste allí al trono. Bueno, el asunto es que ella podría decir, ya cumplí, ya hice mi tarea, ya hubo una intervención y ya ahorita pues nuestro enemigo ya quedó vencido y destruido. Pero resulta que había un decreto real, había una orden para destruir a la nación. Esto para nosotros tiene una muy tremenda enseñanza, ahorita lo vamos a hablar, pero antes de hablar de esto, lo que quiero compartirles tiene que ver con la conciencia que Dios nos da con respecto a todos los nuestros. Y digo los nuestros porque por allí empezamos. Porque si nosotros no nos interesamos en la salvación de los nuestros, pues ¿qué nos va a importar la salvación de algún otro? Y entonces, por eso, lo que vamos a leer allí en Romanos 9, tiene que ver con esa experiencia a la que Dios nos lleva. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cómo es que alguien puede llegar a una situación como esta, de aún estar dispuestos a ser separados de Cristo y ser anatemas? Es decir, lo que Pablo está mencionando es que él estaría dispuesto a llegar a esa condición con tal de ver a los suyos salvos, ¿no? Y habla precisamente de cómo en ese amor uno estaría dispuesto a hacer esos cambios. Miren, lo hemos vivido tal vez de alguna manera más directa cuando alguno de los nuestros está enfermo. Y entonces, pues uno hasta lo piensa, cómo me gustaría que su enfermedad se me pasara y que él quedara sano, ¿no? Porque los ama uno y uno desea su bien. Quisiera uno que no tuvieran que estar padeciendo esas cosas y que está uno por ese amor dispuesto a padecerlo en lugar de ellos. Bueno, aquí el apóstol Pablo no está hablando solamente de una enfermedad, de algo temporal, está hablando de algo eterno. Y por eso dice, digo verdad en Cristo y no miento. Y mi decisión, mi consideración ha sido el que yo pudiera ser hecho anatema si con esto pudiera lograr la salvación de mi nación. Porque no estaba hablando solamente de sus parientes, realmente está hablando de todo Israel. Por eso en el capítulo 10 dice, mi oración por Israel es para salvación. Y entonces, por eso lo que Esther tomó conciencia fue precisamente de eso, de cómo, hablando ya de un momento así, ella podía entender que estaba vigente el decreto del rey en contra de los judíos. Y entonces por eso se presentó delante del rey, porque entendió que su labor, su tarea, no había terminado. Ahora,
Aquí naturalmente nosotros lo leemos, lo vemos como un momento, pero hay algo que el apóstol Pablo comparte a este respecto, hablando acerca de cómo llega uno a tomar conciencia de la tarea que está delante de nosotros y que se requiere hacer para que lo que es la obra de Dios se lleve a cabo. Vamos a leer allí en Gálatas, en el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 19 y 20. No en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, hablando acerca de esto, que Dios nos ha llamado a entender, cuando estamos realmente interesados en la salvación de alguien, podemos compararlo a lo que significa engendrar un hijo, ¿no? Por eso no es extraño que el apóstol Pablo también les haya escrito a los creyentes en Corinto diciendo: ustedes pueden tener 1000 años, pero yo soy quien los engendré por Cristo en el Evangelio, ¿no? Hablando de qué, de ese tiempo de estar intercediendo delante de del Todopoderoso por la salvación de los que amamos, y que no quitamos el dedo del renglón y estamos rogando hasta tener una respuesta. Y por eso el apóstol Pablo lo lleva aquí a esta expresión: vuelvo a estar de parto, ¿no? Porque ya el parto habla del nacimiento. ¿Y en qué sentido? Pues hasta que Cristo sea formado en ustedes, que la realidad de nuestro Señor Jesucristo esté manifiesta en el creyente, porque ustedes lo saben, como un servidor, nos emocionamos de cuando alguien por quien estamos orando, por quien estamos rogando, accede a asistir a una reunión. Ya nos emocionamos, ya vino, pues pudo venir y nunca volver a aparecer por ahí, ¿no? Por eso Dios nos llama a que entendamos que esta es una tarea en lo secreto, en lo personal delante de Dios. Ahora sí que hablando de Esther delante del Rey, de nosotros delante de nuestro Padre Celestial, rogando, pero sobre todo con una conciencia, porque no llegamos al punto de decir: no quieren, que se condenen, porque el que tenga esa actitud evidentemente no sabe lo que es amar. Cuando nosotros nos hemos interesado por la gente y los amamos, anhelamos su salvación, no nos conformamos con menos. Estamos delante del Señor rogando porque Dios transforme la vida de aquellos que amamos, que los salve, que los alcance, y estamos delante de Dios rogando, suplicando, ¿no? Porque entendemos que se pueden perder eternamente. Por eso es que Esther lo decía, ¿no? ¿Cómo voy a poder yo ver el mal que vendrá sobre mi pueblo, ¿no? La destrucción de mi nación? Porque podemos quedarnos en ese plan de espectadores. Salud, salud. Y no entender que Dios nos da la oportunidad de ser gente que esté como verdaderos actores en la situación que se presenta, estar totalmente involucrados en toda la obra que el Señor está haciendo. Así es de que por eso nosotros podemos ver que Dios nos llama a estar en ese ruego y no conformarnos con menos que la entrega real de las personas a Cristo. Y ya después nosotros sabemos que vamos a estar orando porque permanezcan, porque se sostengan, porque crezcan, porque no se conformen con las experiencias que han tenido, sino que sigan creciendo. Bueno, ahora, por otro lado,
lo que sucedió es que el rey le extendió el cetro, ¿no? Halló gracia delante de los ojos del rey. Eso es lo que nosotros vamos a descubrir vez tras vez al venir delante de Dios humillados y reconociendo que Él es el Señor, que cuando nosotros nos humillamos, Dios nos da gracia. Y es por eso que podemos regresar al capítulo 8 de Esther para leer los siguientes versículos. Vamos a leer del versículo 7 de Esther 8. Sí, en el capítulo 8, a partir del versículo 7 hasta el versículo 14. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo: He aquí, yo he dado a Esther la capa y el manto, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, o bien los parecidos, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es a los 23 días de ese mes, se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo de provincia que luche contra ellos, y aun con niños y mujeres, sin apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, es el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Bien. Aquí aprendemos una lección muy importante para nosotros. Hablando acerca de la ley fue dada por Dios. Es un decreto del Señor. De ahí que nuestro Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, y que ni una jota ni un signo ortográfico de la ley serían quitados, porque la ley permanece para siempre. Es la palabra de Dios, es una descripción de Dios mismo. Y entonces vamos a leer un par de pasajes. El primero naturalmente nos va a hablar mucho de lo que hemos experimentado. Allí en Colosenses, en el capítulo 3. No, perdón, es capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. 2, 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la
acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principios y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, ahora, ¿cuál era esa acta que nos era contraria? La consecuencia de caso. La ley, era la ley, ¿no? ¿Por qué? Por algo que hemos tenido la oportunidad de aprender a la luz de la palabra, de cómo realmente nosotros, por mucho que lo intentemos, no podemos cumplir con la ley. El hombre no se puede justificar delante de Dios por las obras de la ley. No podemos, en el mejor de nuestros esfuerzos, satisfacer en la ley. Por eso es que, como lo dice la palabra, el Señor lo encerró todo bajo desobediencia para tener misericordia de todos, y con la ley lo encerró todo bajo pecado, precisamente para mostrarnos la condición. Por eso es que la ley se convierte en un medio, en una manera de llevarnos a conocer nuestra necesidad espiritual. Y entonces, por eso, hablando acerca de esta acta de los decretos que nos era contraria, nuestro Señor Jesucristo la clavó en la cruz. ¿De qué manera? Habiendo cumplido la ley, siendo Él justo, santo, puro, limpio, perfecto. Y entonces, como también lo explica el Señor en su palabra, pagó el justo por los injustos. Al que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo paga por nuestros pecados ahí, prácticamente todo lo que nos era contrario, porque todo nos condenaba, ¿no? Porque como lo explica Santiago, el que quebranta un mandamiento prácticamente se hace transgresor de la ley, porque está transgrediendo toda la esencia de la ley. Y entonces, por eso, dentro de lo que el Señor nos ha enseñado, es como prácticamente todos estábamos en esa condición, en esa situación. Bueno, ahora, una vez que nosotros podemos entender esto, es como el decreto del rey de destruir a los judíos. Aquí lo que la ley establece es que el que comete pecado, que muera. El alma que pecare, esta morirá, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra, es decir, ese es absolutamente. Es de lo que Dios desea que tengamos conciencia, que realmente todos los que no conocen al Señor, por eso cuando oramos por ellos, no oramos nada más para que sean mejores o porque se porten bien. No, queremos una transformación real y que puedan encontrarse con Jesús y que su vida se llene de esperanza de vida eterna, que puedan por la fe en Jesús tener vida eterna. Y entonces, por eso nuestro ruego es por salvación. Al tomar conciencia de que la ley dada por Dios está en ese mismo sentido, pues nosotros necesitamos todo un cambio, algo que transforme, ¿no? Ahora, vamos a leer en Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de
la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino No andamos. que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Ahora, esta es la forma en que Dios resolvió el problema. Por eso es tan interesante leer esta historia de Esther, porque cuando viene Esther y le ruega, el rey no anula su decreto. No dice, bueno, siempre no. Porque imagínense la palabra de un rey fluctuando, ¿no? Piénsenlo en razón de nuestro Rey y Soberano Jesucristo, que dijera una cosa y luego la cambiara. ¿A dónde nos llevaría? ¿Qué provocaría en nosotros? Pues sí, así, inseguridad. Y entonces, por eso es que viene a ser para nosotros así tan precioso y tan significativo el hecho de que nuestro Dios no cambia. Por eso su ley sigue estando. Pero lo que el Señor ha hecho es que venga algo mejor. No, yo creo que así le cerramos, porque ya no llegan ni los fantasmas. Sí, y entonces, por eso, al hablar acerca de cómo lo resuelve el Señor para con nosotros, no anula la ley, no la quita, sino que esa ley del pecado para muerte, porque todo lo encerró bajo pecado la ley, simplemente hay otra ley, salud, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces, al hablar acerca de esta situación, nosotros lo podemos ver. El rey lo que hace es que le da las facultades a Mardoqueo para que se escriba un nuevo decreto, donde no está anulándose el otro, no está invalidándose, sino se está escribiendo algo para que los judíos sepan que habiendo una ley en su contra, un decreto en su contra, hay otro a su favor. Ahora, aquí lo que nosotros podemos leer en Esther es lo que rodeó esta situación. Vamos a leerlo para poder redondear nuestro mensaje el día de hoy. Allí en Esther 8 otra vez, vamos a leer del versículo 15 al final del capítulo, al 17. Así es. Ahora, ya cuando nosotros lo vemos en lo que representa para nosotros en la experiencia como cristianos, nos damos cuenta de por qué viene a ser tan determinante que vivamos nuestra fe. Al hablar acerca de este mandato, que venía naturalmente con toda aprobación y sello del rey, entonces los judíos tienen una reacción, y esto es lo que creo que necesitamos entender. Dios nos ha llamado a nosotros los creyentes a que creamos en lo que Él nos ha prometido,
en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y que nosotros entendamos que cada palabra que Dios nos ha dado es real, es de vida eterna, está en el poder de Dios, para que nosotros viviéndola podamos saber que podemos defender nuestra vida, ¿no? Hablando de que existe la amenaza de la muerte por el pecado. Bueno, podemos defender nuestra vida ¿cómo? Viviendo en el Espíritu, caminando en el poder del mismo, venciendo el mal, resistiendo a la tentación, desechando la inmundicia, el engaño, la mentira. Y entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Pues naturalmente a vivir vidas completas y vidas plenas. Y entonces, sobre todo porque en un momento dado, lo que Dios nos enseña es qué ha hecho de nosotros, que necesitamos entender que somos su pueblo, que Él ve por nosotros, que nunca se ha descuidado, que se ha tenido que castigarnos, es porque nosotros hemos actuado mal, hemos pecado, hemos desobedecido, y que Dios, para corregir el pecado, nos ha castigado, buscando precisamente que nos arrepintamos y caminemos de una manera totalmente diferente. Y entonces, por eso, al pensar en todo lo que significó, por un lado para los judíos, el que tuvieran luz y alegría, ¿no?, ese gozo, los llevó también a tener honra, porque la gente que empezó a ver la actitud, quiero que ustedes lo vean, porque lo enfrentamos en muchos aspectos. Hace unos momentos, se los comparto para que lo tengan presente en sus oraciones, Ana Eva mandó un mensaje de que ya a su jefe ya le pidieron la renuncia, y pues prácticamente uno entiende que, ¿verdad?, todos los que están abajo se van porque llega el nuevo jefe y a designar las cosas. Bueno, por lo general, vamos a decirlo así, cuando nos llegan las malas noticias, ¿verdad?, se nos baja la batería, se nos apaga la luz, llegamos a un momento en que nos entregamos a la tristeza, al llanto, aún a la desesperación. Por eso es que Dios nos permite vivir esas experiencias, para que nos demos cuenta que si nos habíamos sentido seguros, que si pensábamos que de alguna manera, pues, en medio de todo, ya llevábamos las cosas, el Señor llega y nos da una lección para decirnos, aquí nada hay seguro, ¿verdad? El único seguro es Él, el único firme y eterno y verdadero es Él. Y entonces, por eso, lo que viene a ser tan precioso es que atendamos a la voz del Señor, oigamos lo que el Señor nos está diciendo. Cuando el Señor dice, aquí yo estoy con ustedes, ¿no?, todos los días hasta el fin del tiempo, Él nunca nos ha abandonado, y que está trabajando poderosamente en nuestra vida, y que nos sustenta con la palabra de su gracia, que nos fortalece, que nos ha levantado para hacer luz en medio de esta generación maligna y perversa, y que tenemos todo un mensaje que entregar a esta generación, llamando a las personas a que se reconcilien con Dios, y que entonces, que si nosotros temíamos por todas las situaciones, que sepamos que el Todopoderoso, el Altísimo, el verdadero, el eterno, el justo, el solo sabio, inmortal, invisible Dios, es nuestro Dios, y que estamos en sus manos, y que Él es Señor sobre todas las cosas, y que todo lo que nos parecía contrario, realmente nosotros necesitamos verlo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda esta ley está a nuestro favor. Mientras que podemos decir la ley en general, los 10 mandamientos nos condenan, porque no podemos en nuestras propias fuerzas cumplirlos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ayuda, está a nuestro favor, nos habla acerca
no solamente de quiénes somos, sino de quién está obrando en nosotros y quién está obrando por nosotros. Por eso lo que Pablo escribe: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que cambió la actitud. Por eso tenían gozo, tenían alegría, ¿verdad? Tenían luz, es decir, cambiaron. El próximo día 8 empieza la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Es una fiesta judía. Si ustedes tienen por ahí judíos cerca, los van a ver que van a prender sus menorá, sus candeleros con sus velas, y dura 8 días la fiesta. Es un tiempo en que entre ellos se entregan regalos y todo eso. Y lo que viene a ser muy interesante es que lo que están recordando es cuando Dios les dio en el siglo II antes de nuestro Señor Jesús la independencia, los liberó de el dominio de los Seleucidas, ¿no? Que habían llegado aún a profanar el templo, y entonces está ligado a una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación, donde lo que ellos pudieron hacer es recuperar el templo para volver a ofrecer culto a Dios, porque a diferencia de lo que había pasado antes, el templo había sido destruido, no, ahora lo habían profanado y estaba bajo el dominio de sus opresores. Y tal vez ustedes han oído hablar de Judas Macabeo. Y lo que aparece en los libros de historia de los macabeos es precisamente cómo se desarrolló toda esta lucha para poder recuperar el territorio y tener un tiempo de libertad, que después lo volvieron a perder, ¿verdad? Por su mismo pecado, y vinieron los romanos y conquistaron otra vez el territorio. Pero les hablo de estas cosas porque ellos ya lo ligaron, y la celebración va así, forma parte de esto, y por eso se llama la fiesta de las luces. Uno puede entender que es esto también en el Purim, que también es una fiesta que se celebra entre los judíos, creo que no muy fuerte, no es tan conocida, pero está dentro de esta fiesta porque coinciden los meses, o sea, coincide el tiempo. Pero es la fiesta de las luces, y por eso dice: y tenían luz, ¿no? Y yo puedo decirles algo muy interesante que creo que para nosotros viene a ser así importante. En este mes que celebramos muchas cosas importantes, ¿no? El cumpleaños de Ruth, claro, nuestro aniversario. Pero hablando de que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por eso nosotros adornamos nuestras casas y las preparamos, porque podemos tener presente lo que Dios ha hecho por nosotros, y se vuelve todo un mensaje a la gente que nos rodea, ¿no? De que no es que pensamos en la Navidad, la fiesta, sino el hecho de la venida de nuestro Señor Jesucristo como hombre, que estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo, tomar forma de siervo, y estando en la condición de hombre, humillarse hasta lo sumo. Esto es lo que tenemos presente, y esto es por lo que podemos nosotros celebrar y alegrarnos de lo que Dios ha hecho. Y les digo esto por lo que significó en los días de Esther y Mardoqueo. Cuando el pueblo conoció este nuevo decreto del rey, que les autorizaba a defender su vida, a tener todo el apoyo, y que seguramente junto con las noticias se divulgó que la reina Esther era judía, que Mardoqueo, el que estaba honrado por el rey, era judío, pues entonces toda la gente en todas las provincias pudo enterarse de esto, y vino lo que uno puede ver, ¿no? Como muchos se empezaron a hacer judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre toda la gente. Y esto es realmente de lo que se trata. Cambiando nuestra actitud
viviendo la fe, con la cabeza levantada no por soberbia, sino por confianza, porque el Señor lo ha dicho, levanten su cabeza porque su redención está cerca, ¿no? Y que creyendo en eso, y caminando en esa fe, en esa confianza, en ese descanso, y siendo fortalecidos por el Señor, entonces actuamos de una manera tal que provocamos a la gente a desear lo que nosotros tenemos. Vamos a leer en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer del versículo 42 al final. Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando también, Unánimes. y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así de sencillo. Y precisamente, ¿qué estaban haciendo nuestros hermanos allí en la iglesia en el principio? Viviendo su fe, practicando el amor, ¿no? Caminando en esa dependencia de Dios, en esa confianza. Y entonces, ¿qué sucedió? Fíjense esto, toda persona tenía temor, ¿no? Pero entre los creyentes tenían todas las cosas en común. Porque aún esto sirve, porque creo que ustedes pueden entenderlo, cuando vino el primer decreto en contra de los judíos, pues como lo vimos en lo de el imperio nazi, ¿verdad? Como los judíos tuvieron que identificarse con su estrella amarilla, ¿no? Y entonces todos empezaron a tener, ahora sí que toda la conciencia de quiénes eran judíos, y si de alguna manera lo habían pasado por alto o no habían querido tomarlo en cuenta, lo habían dejado de lado, de repente esto Dios lo usó para que todos tomaran conciencia. Porque miren, ¿qué nos ha pasado en la iglesia? Que de repente nosotros empezamos a descalificar a nuestros hermanos en la fe, hablando de que ese ni cristiano es, y siendo que ha nacido de nuevo. Y puede ser que se estén portando muy mal, que todo lo que necesitan es ser reprendidos, ¿no? Y llamados al arrepentimiento, pero no dejan de ser nuestros hermanos. Pero nosotros hemos llegado al punto de, ahora sí que con ese ni trato ni lo conozco, siendo que sí son nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que Dios llega a permitir? Cosas como esta que dicen, no, pues sí, más vale que seamos más judíos, ¿no? O sea, en este caso más cristianos, para sentirnos más arropados. No es tanto que el Señor quiera que veamos que somos muchos, sino que entendamos que todos estos que han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, aunque estén caminando mal, son nuestros hermanos, y que Dios nos llama a una renovación tal que podamos en ese entendimiento tener una actitud. Porque como lo vamos a mirar más adelante, los judíos terminan organizándose, como vemos que pasó en la iglesia primitiva. Empezaron a organizarse, si quieren ustedes, sin tener que establecer un organismo, sino empezaron a actuar bajo la dirección del Espíritu Santo, y no necesitaban que alguien estuviera detrás de ellos. Oigan, vamos a tener todo en común, vamos a vender las cosas que tenemos de más y vamos a traerlas para suplir las necesidades de otros. Fue el mover del Espíritu Santo.
pero vivían la fe tan intensamente que se antojaba, ¿no? Que por eso la gente que estaba a su alrededor, el pueblo, por eso dice que tenían gracia con todo el pueblo, se antojaba vivir lo que ellos estaban viviendo. En cambio, si estamos todos apachurrados, tristes, dejándonos llevar por las circunstancias, no, pues ¿a quién le va a interesar tener lo que nosotros tenemos? Por eso Dios nos ha llamado a tener presente su palabra, a vivir de acuerdo a ella, a creerle al Señor en todo lo que ha dicho, y entonces a caminar en este poder, en esta plenitud, en este gozo, en esa paz, en esa confianza. ¿Y qué sucede? Dios añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque las luces están alumbrando. En cambio, si las apagamos, pues evidentemente dejamos de hacer nuestra tarea. Por eso no es en vano haber llamado a una época de 1000 años la edad oscura, porque la iglesia dejó de alumbrar, se dejó de vivir la fe y se conformaron simplemente con la religión. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. Si quieren comentar algo más, preguntar alguna cosa, con toda confianza. Demos gracias a Dios entonces. Señor bendito, en el nombre de nuestro Señor